Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 148, Alaba a Jehová. Salmos 107, 1-20. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Amén. En el texto de hoy, ¿cuándo Dios los salvó y liberó al pueblo de Israel en momentos de peligro? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy tiene antecedente en el tiempo que el pueblo de Israel cometió iniquidad contra Dios y fue hecho prisioneros de Babilonia y cómo Dios los dirigió y los liberó de esa situación. En los versículos 1-3 alaba la misericordia de Dios porque, a pesar de sus maldades, Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó. Esto nos indica que Dios es tan misericordioso que no abandona a los escogidos por Él. Dios puede disciplinarnos, pero el objetivo del castigo es para que volvamos hacia Dios. En los versículos 4-8 describe al pueblo de Israel que está prisioneros en Babilonia. 4 anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. 5 hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 6 entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. 7 los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. 8 alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Estas palabras indican que el pueblo de Israel estaban prisioneros, esclavos de Babilonia perdidos para devolver por el camino de Israel. Tanto que el trabajo arduo y la pobreza hicieron que su espíritu se desgastara tremendamente. El vivir como prisioneros y esclavos de otra nación es un sufrimiento insoportable, porque son desterrados del lugar de donde vivían para ser migrados a un país totalmente desconocido sin donde residir, ni cómo comer o vivir. El pueblo de Israel vivieron 70 años de esclavitud bajo el yugo de Babilonia recibiendo todos los abusos posibles, trabajando no para uno mismo sino para enriquecer al otro. El sufrimiento que eran objetos probablemente son inimaginables. Y en un periodo donde no había esperanza, Dios realizó el milagro de restaurar al pueblo de Israel para hacerlo volver a sus tierras, y el versículo 6 dice la razón por qué Dios levantó ese milagro. 6 entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Estas palabras nos dicen que en un sufrimiento y aflicción tan grande lo único que podemos y debemos hacer es clamar a Dios. Porque es el único que nos levanta de nuestras aflicciones. La evidencia de esto está en el versículo 7, Dios no dirige por el camino derecho, hasta hacer llegar a una ciudad habitable. El camino derecho es una palabra muy importante,
porque significa que nos levanta de las aflicciones y nos restaura. Amados hermanos, cuando clamamos a Dios en nuestras aflicciones, Dios permite que se abran los caminos para salir de esas aflicciones y nos permite también el camino de la salvación. Por tanto, el clamar a Dios es algo muy importante que debemos de hacer. Como evidencia de esto, en los versículos 13 a 14 dice: 13 Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. 14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y en los versículos 17 a 20 dice: 17 Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. 18 Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. 19 Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. 20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Estas palabras, cuando el pueblo de Dios clama por él, Dios envía palabras de sabiduría para que podamos refugiarnos en esas palabras y poder vencer el peligro. En otras palabras, cuando pedimos a Dios con fervor, Dios abre los caminos, como indica el Salmo 55, 16-17, 16 En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. 17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es decir, el único camino de salir de las aflicciones es clamar a Dios. Actualmente la empresa J.C. Penney ha disminuido bastante, pero anteriormente era uno de los grandes fundadores de los centros comerciales más famosos en los Estados Unidos de América. ¿Y alguien le preguntó a J.C. Penney que cuál era el origen de su éxito? La respuesta de J.C. Penney: el origen de su éxito estaba en las aflicciones y en Jesucristo. Por su debilidad y falta estaba en las aflicciones, pero cuando clamó al Señor Jesús por su ayuda, Dios le abrió el camino para vivir una vida de éxito. Por tanto, para las personas de fe, las aflicciones no son maldades, sino el camino de búsqueda de Cristo para clamar ante Él, para que nos guíe por la senda derecha y verdadera. ¿Usted alguna vez ha clamado a Dios con fervor por alguna aflicción en su vida? Vamos a compartir los sentimientos de ese momento y el resultado de ese clamor. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy. Pero esto es solo posible cuando no hay otra esperanza más que Dios. Por estas razones, muchas personas después de pasar sus aflicciones es que regresan a Dios. El día de hoy, decidamos no ser asimilados por el mundo secular y si estamos pasando aflicciones, regresemos a Dios clamando con fervor, para que Dios misericordioso mueva otra vez su favor hacia usted. ¿Usted alguna vez ha abandonado a Dios por el mundo secular porque ha sido asimilado? Vamos a compartir esa experiencia y cómo pudo restaurar nuevamente su fe.